independencia de las 13 colonias. Esta independencia también fue una revolución política de la que surgió la primera república moderna. Esta revolución fue un ejemplo revolucionario para muchas personas, tanto en Europa como en América Española. Tras la masacre de Boston, donde 5 estadounidenses murieron a manos de soldados que dispararon contra la multitud que protestaba, se asegura que ese fue el día en el que se desató el deseo de independencia. Después de revueltas y protestas se logró la independencia el 4 de julio de 1776. Luego de esta independencia se planteó un gran problema. ¿Y la organización de este nuevo Estado? Se organizaron en forma de confederación y se creó un documento llamado los Artículos de la Confederación, pero esta forma de gobierno fue incapaz de resolver los problemas antes planteados. Surgió entonces la idea de una organización federal donde hay división de poderes y ningún Estado puede imponerse a los demás. Estos tienen cierta autonomía, pero no demasiada. Los detonantes de la revolución de las 13 colonias se dan a partir de la crisis económica en la que quedó Inglaterra después de la Guerra de los 7 años. Los impuestos se tuvieron que subir. Para esto, Inglaterra ya era una monarquía parlamentaria con una declaración de derechos llamada Bill of Rights. Ese sistema parlamentario vino con una oleada de ideologías como el liberalismo que se expandió hasta llegar a Norteamérica. Después de esta guerra, Inglaterra intervino en la actividad económica de estas colonias para beneficio de la capital. Hizo que los colonos cada vez se fueran resistiendo más al dominio inglés. Consideraron abusivas estas nuevas políticas económico-fiscales por parte de Inglaterra, las cuales eran conocidas como leyes recaudatorias, y eran las siguientes: ley del azúcar, ley del timbre y leyes de township. Esta última consistía en recaudar dinero por medio de las importaciones de las colonias, entre ellos el té. En 1619, por la necesidad de mano de obra, inició la introducción de esclavos africanos para las plantaciones del sur, lo cual más adelante genera ciertos conflictos dentro de estas colonias. Las diferencias entre norte y sur se fueron profundizando al punto de llegar a una guerra llamada la Guerra de Secesión. Se originó gracias a que los estados del norte estaban en contra de la esclavitud y los estados del sur usaban esos esclavos para diferentes trabajos. Esta guerra fue entre los años 1861 hasta el 1865. Tras años de tensiones, Abraham Lincoln abolió la esclavitud y esto terminó de dividir el país. El desarrollo económico continúa con la marcha hacia el oeste, que consistía en la ocupación del territorio hasta el Pacífico. Esto aumentó la población y con aporte de inmigrantes creció de 4 millones en 1790 a 23 millones en 1850. Este proceso de independencia inició con una revolución en las 13 colonias, las cuales eran Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina Norte, Carolina del Sur y Georgia. Primero, cabe aclarar que en lo político cada una de estas colonias dependían totalmente de la corona. Estas poseían diferentes formas de gobierno, lo cual permitió que varias colonias tuvieran experiencias de gobierno con cierta autonomía que no se dieron en otras colonizaciones. Que estalló esta revolución de las 13 colonias fueron las medidas que impuso la corona británica al pasar la Guerra de los 7 años. Se le conoce Guerra de los 7 años como una serie de conflictos internacionales entre 1756 y 1763, en la cual los dos oponentes principales fueron Francia y Gran Bretaña. Para acabar la guerra se saldó con victoria británica, pero como el precio fue muy alto, para cubrir ese gasto subieron los impuestos, siendo afectados los colonos ingleses del norte de América. Cabe aclarar que la monarquía británica no era la más autoritaria y el sistema parlamentario había acabado mucho antes con la Declaración de Derechos, que terminó con el Acta de Unión en 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca. En las 13 colonias la vida económica se desarrolló con autonomía, permitiendo el desarrollo de gobiernos propios, pero la intervención inglesa sobre la actividad económica sobre sus colonias americanas para el beneficio de su capital consideraban abusivas las nuevas políticas ecofiscales y administrativas, haciendo así que las 13 colonias denunciaran los impuestos ilegítimos al no estar en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario.
Para retomar, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, incrementó los impuestos para cubrir el costo de la deuda, los costos de las tropas del imperio. Esto afectó principalmente a las colonias en las cuales se aprobó las leyes recaudatorias. Se creó una organización de patriotas la cual se encargaba de defender los derechos de los colonos, llamados Hijos de la Libertad, liderados por Samuel Adams y John Hancock. En 1670 ocurrió la masacre de Boston, en la cual los soldados que están allí dispararon contra los protestantes, en las cuales Samuel Adams afirmó que eso fue lo que desató el deseo de la independencia. Este acontecimiento llevó a que George III eliminara los impuestos aduaneros y solo dejara el que tuviera que ver con el té, pero claramente con una notable reducción de este. En 1773, Jorge III aprobó la ley del té, en la cual también denominaba la comercialización del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, a la cual no les cobraba el impuesto aduanero, permitiendo comercializar a un precio muy bajo. En 1773, los Hijos de la Libertad presenciaron en contra de la ley del té, plantearon el Boston Tea Party, haciendo que cuando la compañía descargó un cargamento de té, algunos se disfrazaron de indígenas mohawks y echaron al agua el cargamento. En 1744, el gobierno británico aprobó los decretos intolerables, a la cual limitó las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de extensión, desatando la celebración del primer Congreso Continental, reunión de los representantes en las colonias en Filadelfia, en las cuales se reclamaba para que las colonias fueran autónomas para hacerse cargo de sus asuntos internos sin tener que valencia del pueblo. En 1775 se da inicio a la guerra, que durará hasta 1783. El proceso para la independencia de Estados Unidos. En invierno de 1775 a 1776, los miembros del Congreso Continental de las colonias se dieron cuenta de que las opciones de reconciliación con los británicos disminuían y que la independencia era la única vía a la libertad. En mayo de 1776, los delegados de las colonias se reunieron en el Segundo Congreso Continental y ahí decidieron organizar un ejército comandado por George Washington. Los colonos fueron ayudados militarmente por Francia y España para lograr enfrentarse al ejército francés. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia y su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal del por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Pero después de un año de la Revolución de Estados Unidos, las 13 colonias ya no eran considerados parte del Imperio Británico. La declaración hace énfasis en dos temas: derechos individuales y el derecho a la revolución, y estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influyeron en la Revolución Francesa. Algunos personajes que influyeron en la independencia de los Estados Unidos fueron Benjamin Franklin, el cual era un político, diplomático y científico estadounidense, y también fue el primer embajador estadounidense en Francia. George Washington, el cual fue considerado el padre de la patria, fue comandante en el ejército continental y luego fue el primer presidente de Estados Unidos. John Adams, que fue un abogado, diplomático y teórico político estadounidense, fue el segundo presidente de los Estados Unidos y también embajador de varios países europeos. Y Thomas Jefferson, el cual fue un político estadounidense con grandes habilidades para la oratoria y fue elegido el tercer presidente de los Estados Unidos.